El sol de la mañana entraba por las ventanas altas del Palacio de Justicia de San Martín, una ciudad pequeña en el centro del país. Era un edificio viejo, con paredes gruesas y pasillos largos que olían a papel y a tiempo. En el tercer piso, en una oficina llena de libros y expedientes, el juez, Ernesto Villanueva, se preparaba para otro día de trabajo. Tenía 62 años, el pelo gris peinado hacia atrás, y usaba lentes con marco dorado que le daban un aire de seriedad. Llevaba 15 años como juez en esa ciudad, y todos lo conocían. Algunos lo respetaban, otros le tenían miedo, y unos pocos sabían la verdad sobre él en esa mañana de marzo. Villanueva revisaba los casos del día, mientras tomaba su café negro sin azúcar. Su secretaria, una mujer joven llamada Patricia, entró con más carpetas. Ella trabajaba para él desde hacía 3 años, y había aprendido a no hacer preguntas. El juez era un hombre de pocas palabras con sus empleados, pero muy elocuente cuando se sentaba en su silla alta en la sala de audiencias. Patricia dejó los papeles sobre el escritorio y salió sin decir nada. El primer caso del día era simple: un robo en una tienda. Un joven acusado. Evidencia clara. Villanueva dictó sentencia en menos de 1 hora. El segundo caso era más complicado. Una disputa entre vecinos por un terreno. El juez escuchó a ambas partes, revisó los documentos y prometió una decisión en 2 semanas. Todo normal, todo rutinario, pero el tercer caso era diferente. El tercer caso cambiaría muchas vidas. A María Elena Quispe llegó al juzgado a las 11 de la mañana. Era una mujer de 45 años, con el rostro marcado por el trabajo duro y las noches sin dormir. Trabajaba limpiando casas en los barrios ricos de la ciudad, 6 días a la semana, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Su esposo había muerto hace 10 años, en un accidente de construcción, y desde entonces, ella criaba sola a su único hijo, Miguel. O lo criaba, porque Miguel ya no estaba 3 meses antes. Miguel caminaba por la avenida principal después de su turno de noche en una fábrica de zapatos. Tenía 23 años. Estudiaba contabilidad en la universidad pública y soñaba con darle a su madre una vida mejor. Eran las 11 de la noche y la calle estaba casi vacía. Un auto negro grande y caro venía a toda velocidad. El conductor perdió el control, subió a la vereda y golpeó a Miguel. El joven voló por el aire y cayó contra un poste de luz. El auto no se detuvo. Siguió su camino y desapareció en la noche. Miguel murió en el hospital 3 días después. Nunca recuperó la conciencia. María Elena estuvo a su lado todo el tiempo, sosteniendo su mano, hablándole aunque él no podía escucharla. Cuando los doctores le dijeron que su hijo había muerto, ella no gritó ni lloró. Se quedó en silencio, mirando el cuerpo inmóvil de su único hijo. Sintiendo que algo dentro de ella también moría, la policía encontró al responsable 1 semana después. Las cámaras de seguridad de un banco cercano habían grabado todo. El auto pertenecía a Roberto Mendoza, un empresario de 50 años, dueño de 3 fábricas en la región. Era un hombre rico y poderoso, con conexiones en el gobierno local y amigos en lugares importantes. Cuando la policía fue a buscarlo, él ya tenía un abogado esperando. Dijo que no recordaba nada de esa noche, que tal vez había bebido un poco, que todo era un terrible accidente. A María Elena contrató un abogado. Con el poco dinero que tenía, era un hombre joven, recién graduado, que aceptó el caso porque creía en la justicia. Se llamaba Daniel Rojas y tenía 28 años. Había crecido en un barrio pobre, igual que María Elena, y entendía lo que significaba luchar contra los poderosos. Daniel reunió todas las pruebas en el video de las cámaras, los testimonios de 2 personas que vieron el accidente, el informe médico de Miguel, los registros del auto de Mendoza. Todo estaba claro. El empresario era culpable,
Pero cuando María Elena entró a la sala de audiencias ese día de marzo, no sabía que la justicia en San Martín tenía un precio. El juez Villanueva la miró desde su asiento alto, con expresión seria y profesional. El abogado de Mendoza, un hombre elegante con traje caro, presentó su defensa. Dijo que las pruebas no eran suficientes, que el video no era claro, que los testigos podían estar equivocados. Daniel Rojas protestó, mostró las evidencias una y otra vez, pidió justicia para su cliente. Villanueva escuchó todo en silencio. Luego pidió un receso de 30 minutos. Durante ese tiempo, María Elena esperó en el pasillo, sentada en un banco de madera, con las manos juntas y los ojos cerrados. Rezaba en silencio, pidiendo que Dios guiara al juez hacia la verdad. Daniel caminaba de un lado a otro, nervioso pero confiado. Las pruebas eran sólidas. No había forma de perder. Aun cuando todos volvieron a la sala, Villanueva habló con voz grave y pausada. Dijo que había revisado las evidencias con cuidado. Dijo que la justicia debía ser imparcial y basarse en hechos, no en emociones. Dijo que, lamentablemente, las pruebas presentadas no eran suficientes para establecer la culpabilidad del acusado, más allá de toda duda razonable. El video era de baja calidad. Los testigos no podían confirmar la identidad del conductor, y el informe médico no probaba quién había causado el accidente. Por lo tanto, el caso quedaba archivado. María Elena no entendió al principio. Miró a Daniel, buscando una explicación. El joven abogado estaba pálido, con la boca abierta, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Roberto Mendoza, sentado al otro lado de la sala, sonreía ligeramente, mientras su abogado le daba palmadas en la espalda. El caso estaba cerrado. El hombre que mató a Miguel Quispe era libre. Los días siguientes fueron los más oscuros en la vida de María Elena. No podía dormir, no podía comer, no podía trabajar. Se sentaba en la habitación de Miguel, mirando sus libros de contabilidad, su ropa colgada en el armario, sus fotos en la pared. Su hijo había sido todo para ella. Había trabajado toda su vida para darle una educación, para que tuviera un futuro mejor. Y ahora, él estaba muerto, y el hombre responsable caminaba libre por las calles. Daniel Rojas intentó apelar la decisión, pero sin éxito. El sistema estaba cerrado para ellos. Los otros abogados le dijeron que no perdiera su tiempo, que Villanueva era intocable, que Mendoza tenía demasiado poder. Algunos le sugirieron que olvidara el caso si quería tener una carrera en esa ciudad. Pero Daniel no podía olvidar. Había visto el dolor en los ojos de María Elena, había prometido ayudarla, y había fallado. Aún una noche, 3 semanas después del juicio, Daniel estaba en un bar del centro, tomando una cerveza solo. Un hombre se sentó a su lado. Era Andrés Carmona, un periodista de 40 años que trabajaba para el periódico local. Andrés tenía el pelo desordenado, barba de varios días, y ojos que parecían haber visto demasiado. Había sido reportero durante 20 años, cubriendo todo tipo de historia, desde festivales locales hasta crímenes violentos. Andrés le preguntó a Daniel sobre el caso Quispe. Había leído sobre él en los registros del juzgado, y algo no le parecía bien. Daniel, después de dudar un momento, le contó todo. Las pruebas claras, el video, los testigos, y la inexplicable decisión del juez. Andrés escuchó sin interrumpir, tomando notas mentales. Cuando Daniel terminó, el periodista le hizo una pregunta simple pero importante. ¿No era la primera vez que Villanueva hacía algo así? Daniel no sabía la respuesta, pero Andrés sí tenía sus sospechas. Durante años había notado cosas extrañas en los casos del juez Villanueva. Empresarios acusados de fraude que salían libres. Políticos investigados por corrupción cuyos casos desaparecían misteriosamente. Hombres ricos que cometían crímenes y nunca pagaban las consecuencias. Siempre había querido investigar, pero nunca había tenido el tiempo ni las pruebas. Ahora, con el caso de Miguel Quispe,
Tenía un punto de partida en esa noche. Andrés volvió a su pequeño apartamento y encendió su computadora vieja. Comenzó a buscar información sobre el juez Villanueva. Encontró artículos antiguos que hablaban de él como un defensor de la ley, un hombre íntegro y respetado. Pero también encontró quejas archivadas, denuncias que nunca llegaron a nada, rumores que circulaban en voz baja. El periodista sabía que los rumores muchas veces escondían verdades incómodas. Durante la siguiente semana, Andrés investigó en secreto, visitó los archivos públicos del juzgado y revisó cientos de casos. Habló con abogados, secretarios y funcionarios que preferían permanecer anónimos. Poco a poco, un patrón comenzó a emerger. En los últimos 5 años, el juez Villanueva había archivado o desestimado más de 40 casos contra personas ricas e influyentes. Las víctimas siempre eran las mismas: gente pobre, sin recursos, sin conexiones, gente como María Elena Quispe. Andrés hizo una lista de los casos más sospechosos. Había un empresario acusado de contaminar un río que causó enfermedades en un pueblo cercano. Caso: un político que robó dinero destinado a un hospital público. Caso: un dueño de minas que no pagaba a sus trabajadores desde hacía meses. Caso: y así continuaba la lista, caso tras caso. Injusticia Trash. Injusticia. El periodista decidió contactar a algunas de las víctimas. La primera fue Carmen Huanca, una mujer de 60 años, cuyo esposo había muerto trabajando en una construcción sin medidas de seguridad. El dueño de la empresa nunca fue castigado. Carmen le contó a Andrés que después del juicio, un hombre la visitó y le ofreció dinero para que no hablara. Ella rechazó el dinero, pero el mensaje fue claro: debía quedarse callada. La segunda víctima fue Pedro Mamani, un agricultor cuyas tierras fueron contaminadas por una fábrica cercana. Él perdió todo: sus cultivos, sus animales, su salud. Cuando demandó a la fábrica, el caso fue desestimado por falta de pruebas. Pedro le dijo a Andrés que había visto al dueño de la fábrica cenando con el juez Villanueva en un restaurante caro. Semanas antes del juicio, cada historia que Andrés escuchaba confirmaba sus sospechas. El juez Villanueva no era un defensor de la ley. Era un criminal disfrazado de autoridad. Vendía justicia al mejor postor, destruyendo vidas de personas inocentes mientras protegía a los poderosos. Pero Andrés sabía que las historias no eran suficientes. Necesitaba pruebas concretas, documentos, evidencia que nadie pudiera negar en una tarde. Mientras revisaba más archivos en el juzgado, Andrés notó algo extraño. Una mujer joven lo observaba desde el otro lado de la sala. Era Patricia, la secretaria del juez Villanueva. Cuando sus miradas se cruzaron, ella desvió los ojos rápidamente y salió. Andrés la siguió hasta el pasillo, pero ella ya había desaparecido. Esa noche, Andrés recibió un mensaje anónimo en su teléfono. Solo decían: Café El Sol, mañana 7 p.m., venga solo. El periodista reconoció el nombre del lugar. Era una cafetería pequeña en las afueras de la ciudad, donde nadie lo conocería. Decidió ir al día siguiente. Andrés llegó al Café El Sol 10 minutos antes de la hora acordada. Se sentó en una mesa del fondo, donde podía ver la puerta. A las 7 en punto, Patricia entró. Caminó directamente hacia él y se sentó sin decir nada. Durante unos segundos, ambos se miraron en silencio. Patricia le dijo que había trabajado para Villanueva durante 3 años y que había visto cosas terribles. Al principio no quería creer. Se decía que debía haber una explicación, pero con el tiempo, la evidencia se volvió imposible de ignorar. Sobres con dinero que llegaban antes de ciertos juicios, llamadas telefónicas en voz baja, reuniones secretas con hombres en trajes caros. Ella había guardado silencio por miedo, pero el caso de María Elena Quispe fue demasiado. Había visto el dolor de esa madre, había leído el expediente con todas las pruebas claras y había visto cómo el juez destruía todo por dinero. Andrés le preguntó si tenía pruebas. Patricia asintió lentamente.
Dijo que había copiado documentos durante meses, guardándolos en un lugar seguro. Tenía registros de transferencias bancarias a cuentas que parecían pertenecer a familiares del juez. Tenía correos electrónicos entre Villanueva y abogados de acusados ricos. Tenía una lista de todos los casos sospechosos, con fechas y cantidades. Era todo lo que Andrés necesitaba. El periodista le preguntó por qué había decidido hablar ahora. Patricia lo miró con ojos cansados y le respondió que no podía seguir viviendo así. Cada noche soñaba con los rostros de las víctimas, con María Elena llorando en el pasillo del juzgado, con Miguel Quispe muerto en una cama de hospital. Si no hacía algo, esos fantasmas la perseguirían para siempre. Antes de despedirse, Patricia le hizo una advertencia. Le dijo que tuviera cuidado, que Villanueva tenía amigos poderosos, gente que haría cualquier cosa para proteger sus secretos. El periodista agradeció la advertencia y prometió proteger la identidad de Patricia. Cuando salió del café, el sol ya se había puesto y las calles estaban oscuras. Andrés caminó hacia su auto, sintiendo el peso de lo que acababa de descubrir. Tenía en sus manos la posibilidad de destruir a un hombre poderoso y corrupto. También tenía en sus manos la posibilidad de destruirse a sí mismo esa noche. Andrés no pudo dormir. Se quedó despierto, mirando el techo de su habitación, pensando en todo lo que había aprendido. Pensó en María Elena, en Carmen, en Pedro y en todas las otras víctimas sin nombre. Pensó en el juez Villanueva, sentado en su oficina llena de libros, jugando con las vidas de las personas como si fueran piezas de ajedrez. Y pensó en lo que debía hacer a la mañana siguiente. Andrés tomó una decisión. Iba a publicar la historia, sin importar las consecuencias. Pero primero necesitaba verificar cada documento, cada dato, cada acusación. No podía cometer errores. Un solo error y Villanueva usaría sus conexiones para destruirlo. Un solo error y todas las víctimas perderían su única oportunidad de justicia. Mientras tanto, en su casa pequeña, en las afueras de la ciudad, María Elena Quispe seguía llorando cada noche por su hijo. No sabía que un periodista estaba investigando su caso. No sabía que una secretaria valiente había decidido hablar. No sabía que, muy pronto, su dolor se convertiría en el símbolo de una lucha mucho más grande. Lo único que sabía era que había perdido todo, y que la justicia la había abandonado. Pero la justicia tiene muchas formas. A veces viene de los tribunales, vestida con togas y sosteniendo balanzas. Y a veces viene de lugares inesperados, de personas comunes que deciden que ya es suficiente. María Elena no lo sabía todavía, pero su historia estaba a punto de cambiar. Why can't ella? Cambiaría toda la ciudad de San Martín. Semanas siguientes fueron las más intensas en la carrera de Andrés Carmona. Trabajaba de día en el periódico local, cubriendo historias pequeñas sobre eventos comunitarios y noticias menores. Pero de noche, en su apartamento oscuro, iluminado solo por la luz de su computadora, se transformaba en un detective, obsesionado con una sola misión: destruir al juez Villanueva. Patricia cumplió su promesa. Una semana después de su encuentro en el Café El Sol, le envió un paquete a través de un mensajero. Adentro había un disco duro pequeño con cientos de archivos. Andrés pasó noches enteras revisando cada documento. Había estados de cuenta bancarios que mostraban depósitos regulares en cuentas a nombre de la esposa y el hermano del juez. Las fechas coincidían perfectamente con juicios donde acusados ricos habían sido liberados. Había correos electrónicos donde Villanueva usaba un lenguaje cuidadoso pero revelador, hablando de contribuciones y acuerdos. Y había una lista detallada de 43 casos donde el juez había fallado a favor de personas poderosas a pesar de evidencias claras en su contra. El periodista sabía que no podía publicar esta información en el periódico donde trabajaba. El dueño del periódico era amigo del alcalde,
y el alcalde era amigo de Villanueva. Todo en San Martín estaba conectado como una telaraña de favores y secretos. Si intentaba publicar ahí, la historia moriría antes de nacer. Necesitaba otra forma de llegar al público. Andrés recordó a un viejo amigo de la universidad, Marcos Silva, que ahora dirigía un sitio web de noticias independientes en la capital. El sitio se llamaba La Verdad Digital y tenía una reputación de publicar investigaciones que los medios tradicionales no se atrevían a tocar. Marcos había expuesto escándalos de corrupción en el gobierno central, fraudes empresariales y abusos policiales. Era exactamente lo que Andrés necesitaba. Ann llamó a Marcos una noche de abril y le contó todo. Su amigo escuchó en silencio durante casi una hora, haciendo preguntas ocasionales para clarificar detalles. Cuando Andrés terminó, Marcos le dijo que era la historia más grande que había escuchado en años, pero también le advirtió que publicarla sería peligroso. Le preguntó si estaba seguro de querer seguir adelante. Andrés respondió sin dudar que no podía vivir consigo mismo si no lo hacía. Acordaron trabajar juntos. Marcos enviaría a uno de sus reporteros a San Martín para ayudar a verificar la información. Mientras tanto, Andrés debía conseguir más testimonios de las víctimas. Necesitaban rostros humanos para la historia, personas reales dispuestas a contar su sufrimiento ante las cámaras. Sin eso, la investigación sería solo números y documentos fríos. Andrés comenzó a visitar a las víctimas una por una. No few fast. Muchos tenían miedo de hablar, convencidos de que nadie los escucharía y que solo empeorarían las cosas. Otros habían perdido toda esperanza en la justicia y no veían el punto de revivir su dolor. Pero algunos, los más valientes o los más desesperados, aceptaron contar sus historias. Ann Carmen Huanca fue la primera en decir que sí. La viuda que había perdido a su esposo en la construcción sin seguridad, recibió a Andrés en su casa pequeña, una habitación con piso de tierra, donde vivía con sus 2 nietos. Les preparó té de hierbas, mientras contaba su historia con voz tranquila pero firme. Dijo que había guardado silencio durante 5 años, pero que ya estaba cansada. Si su testimonio podía ayudar a otras familias, estaba dispuesta a darlo. Pedro Mamá ni también aceptó hablar. El agricultor cuyas tierras habían sido envenenadas vivía ahora en la ciudad, trabajando como guardia de seguridad en un edificio de oficinas. Su salud había empeorado por la exposición a los químicos y tosía constantemente mientras hablaba, pero sus ojos brillaban con una rabia contenida cuando recordaba cómo el juez había desestimado su caso. Dijo que quería que todo el mundo supiera la verdad, aunque eso significara arriesgarse a la más difícil de convencer. Fue María Elena Quispe. Cuando Andrés la visitó en su casa, ella estaba sentada en la oscuridad, mirando una foto de Miguel. Había perdido su trabajo porque ya no podía concentrarse en nada. Sobrevivía con la ayuda de vecinos y la caridad de su iglesia. Su cuerpo estaba presente, pero su espíritu parecía haberse ido con su hijo Andrés. Le explicó lo que estaba haciendo. Le mostró algunos de los documentos, le contó sobre las otras víctimas. María Elena escuchó sin reaccionar. Cuando él terminó, ella preguntó con voz vacía si eso le devolvería a su hijo. Andrés respondió honestamente que no, nada podría traer a Miguel de vuelta. Pero publicar la verdad podría evitar que otras madres sufrieran lo mismo. Podría significar justicia. Aunque llegara tarde, María Elena guardó silencio durante varios minutos. Luego, lentamente, comenzó a hablar. Contó sobre Miguel, sobre sus sueños, sobre las noches que pasaba estudiando mientras ella planchaba ropa para ganar dinero extra. Contó sobre la noche del accidente, sobre los días en el hospital, sobre el momento en que los doctores le dijeron que todo había terminado. Y contó sobre el juicio, sobre la sonrisa de Roberto Mendoza cuando el juez archivó el caso, sobre el viaje en autobús de vuelta a casa mientras lloraba en silencio. Cuando terminó de hablar, María Elena miró a Andrés directamente a los ojos
y le dijo que contara su historia. Le pidió que contara todo, que no dejara nada afuera. Quería que el mundo supiera quién era Miguel, quién era ella y quién era realmente el juez Villanueva. Si eso era lo único que podía hacer por su hijo ahora, lo haría mientras Andrés reunía testimonios. La reportera enviada por Marcos llegó a San Martín. Se llamaba Lucía Vargas y tenía 35 años. Era delgada, con pelo corto y negro, y una expresión seria que raramente cambiaba. Había trabajado en zonas de conflicto y había recibido amenazas de muerte más de una vez. Nada la asustaba fácilmente. A Lucía pasó 2 semanas verificando cada documento que Patricia había entregado. Visitó bancos, revisó registros públicos, habló con fuentes en el sistema judicial. Todo coincidía. Los depósitos eran reales, los correos eran auténticos, los casos estaban documentados. El juez Villanueva era, sin ninguna duda, un criminal, pero la investigación también reveló algo más grande. Villanueva no actuaba solo. Había una red de corrupción que incluía a otros jueces, fiscales, abogados y empresarios. Era un sistema organizado donde el dinero fluía hacia arriba y la justicia fluía hacia abajo, siempre favoreciendo a los mismos. San Martín no era una ciudad con algunos funcionarios corruptos. Era una ciudad donde la corrupción era el sistema. Lucía compartió sus hallazgos con Andrés. Una noche, en un hotel de las afueras, estaban sentados en una habitación pequeña, con las cortinas cerradas y las voces bajas, como conspiradores en una película. Ella le dijo que la historia era más grande de lo que imaginaban, que podrían derribar no solo a Villanueva, sino a toda la estructura corrupta de la ciudad. Pero también le advirtió que eso los haría blancos de personas muy peligrosas. Andrés pensó en las víctimas que había conocido, en Carmen llorando, mientras contaba sobre su esposo, en Pedro tosiendo sangre por los químicos que habían envenenado su cuerpo, en María Elena sosteniendo la foto de su hijo muerto. Pensó en todas las familias que nunca conocería, las que habían sufrido en silencio, las que habían perdido todo sin que nadie se enterara. No podía abandonarlos ahora. En los preparativos para la publicación tomaron otro mes. Marcos quería asegurarse de que todo fuera perfecto, que no hubiera ningún error legal que Villanueva pudiera usar para defenderse. Abogados revisaron cada palabra del artículo. Expertos en seguridad digital protegieron los archivos en servidores cifrados. Lucía grabó entrevistas en video con las víctimas, creando testimonios que nadie podría ignorar. Durante ese tiempo, Andrés seguía trabajando en el periódico local como si nada pasara. Cubría bodas, eventos deportivos y noticias sin importancia. Sus colegas no sospechaban nada. Su jefe no sospechaba nada. El juez Villanueva no sospechaba nada. Todos los días, Andrés caminaba por las mismas calles donde el juez corrupto era respetado como una autoridad, y guardaba el secreto que pronto destruiría esa ilusión. Una semana antes de la publicación, algo extraño sucedió. Andrés recibió una llamada de un número desconocido. Una voz masculina, grave y amenazante, le dijo que dejara de hacer preguntas sobre el juez. Le dijo que había personas que no tolerarían interferencias y que un periodista curioso podía tener accidentes muy desafortunados. Luego la llamada terminó. Andrés sintió un escalofrío recorrer su espalda. Alguien sabía lo que estaba haciendo. Alguien lo estaba vigilando. Llamó a Lucía inmediatamente y le contó sobre la amenaza. Ella le dijo que era una señal de que iban por buen camino, que los corruptos solo amenazaban cuando tenían miedo, pero también le aconsejó que tomara precauciones al cambiar sus rutas diarias, no salir solo de noche, guardar copias de todos los documentos en lugares seguros. En los días siguientes, fueron tensos. Andrés miraba sobre su hombro constantemente, buscando caras sospechosas en la calle. Dormía mal, despertándose con cada ruido en la noche. Pensó en su familia, en sus padres ancianos que vivían en otra ciudad, en su hermana que no sabía nada de la investigación. Si algo le pasaba, ellos sufrirían.
Pero si no hacía nada, otras familias seguirían sufriendo para siempre. Aunt Patricia también comenzó a mostrar señales de nerviosismo. En su trabajo, actuaba normal, pero Andrés notó que había perdido peso y que sus manos temblaban ligeramente. Ella le envió un mensaje diciendo que creía que alguien había revisado su computadora en la oficina. Algunos archivos habían sido movidos, algunas carpetas estaban en lugares diferentes. No podía probarlo. Pero la ausencia Andrés le aconsejó que mantuviera la calma y que no hiciera nada que pudiera levantar sospechas. La publicación estaba programada para el próximo lunes, solo necesitaban aguantar unos días más. La verdad estaría afuera, y ya no podrían detenerla. El viernes antes de la publicación, Andrés se reunió con Daniel Rojas. El joven abogado que había representado a María Elena Daniel había seguido investigando por su cuenta, buscando cualquier forma legal de reabrir el caso de Miguel Quispe. No había tenido éxito, pero había reunido información adicional sobre Roberto Mendoza. El empresario que mató a Miguel Daniel descubrió que Mendoza tenía un historial de problemas. 3 años antes, había sido acusado de agredir a un empleado, pero el caso fue retirado cuando el empleado recibió una suma de dinero. 5 años antes, había habido quejas de trabajadores sobre condiciones inseguras en sus fábricas, pero las inspecciones siempre resultaban favorables. El empresario parecía tener un escudo invisible que lo protegía de cualquier consecuencia. La información que Daniel compartió confirmó lo que Andrés ya sospechaba. Mendoza no era simplemente un cliente de Villanueva, era parte del sistema. Uno de los empresarios que financiaba la corrupción a cambio de protección. Probablemente había pagado por su libertad después de matar a Miguel. Igual que había pagado para escapar de problemas anteriores en el domingo por la noche, Andrés no pudo dormir. Se quedó despierto hasta el amanecer, revisando el artículo una última vez, asegurándose de que cada dato fuera correcto. A las 6 de la mañana, Marcos le envió un mensaje confirmando que todo estaba listo. A las 8, el artículo sería publicado en La Verdad Digital. A las 8:01, la vida de muchas personas cambiaría para siempre. En el título del artículo era simple pero poderoso. El juez que vendió la justicia en 15 años de corrupción en San Martín. El texto comenzaba con la historia de María Elena Quispe, la madre que perdió a su hijo y luego perdió su fe en la justicia. Continuaba con los documentos bancarios, los correos electrónicos, los testimonios de otras víctimas. Incluía fotos de Villanueva, de su casa grande, de su autocaro. Y terminaba con una pregunta que resonaría en todo el país. ¿Cuántas víctimas más deben sufrir antes de que alguien actúe? A las 8 de la mañana del lunes, Andrés estaba sentado en su apartamento, mirando la pantalla de su computadora. Vio cómo el artículo aparecía en la página principal de La Verdad Digital. Vio los primeros comentarios de lectores indignados. Vio cómo la historia comenzaba a ser compartida en redes sociales. Primero por decenas, luego por cientos, luego por miles de personas. Para el mediodía, el artículo tenía más de 100,000 visitas. Los principales canales de televisión del país estaban cubriendo la historia. Periodistas de medios nacionales llamaban a La Verdad Digital pidiendo más información. El nombre del juez Villanueva estaba en boca de todos, pero ahora no como un símbolo de justicia, sino como un símbolo de todo lo que estaba mal en el sistema. En San Martín, la reacción fue inmediata. La gente se reunía en plazas y cafés, discutiendo la noticia con una mezcla de indignación y satisfacción. Muchos siempre habían sospechado que algo andaba mal, que los ricos nunca pagaban por sus crímenes, mientras los pobres sufrían. Ahora tenían confirmación de sus sospechas, documentos y testimonios que probaban lo que siempre habían sentido. A María Elena Quispe vio la noticia en la televisión de una vecina. Cuando apareció su foto junto a la de Miguel, comenzó a llorar. Pero estas lágrimas eran diferentes.
a las que había derramado durante meses. Eran lágrimas de algo parecido a la esperanza, una emoción que creía haber perdido para siempre. Su historia estaba siendo escuchada. Su hijo no sería olvidado. El juez Villanueva no apareció en el juzgado ese lunes. Sus secretarios dijeron que estaba enfermo, pero todos sabían la verdad. El hombre que había controlado la justicia de San Martín durante 15 años, ahora se escondía en su casa, probablemente hablando con abogados, probablemente buscando formas de negar lo innegable. Patricia, la secretaria valiente que había iniciado todo, presentó su renuncia esa misma mañana. Dejó una carta simple diciendo que por razones personales no podía continuar trabajando en el juzgado. Nadie sospechó que ella era la fuente de la filtración. Ella había sido cuidadosa, había cubierto sus huellas, y ahora podía desaparecer en el anonimato, mientras la tormenta destruía a su antiguo jefe. Para Andrés, el día fue surrealista. Recibió cientos de llamadas y mensajes, de colegas, de extraños, de personas que querían felicitarlo o amenazarlo. Su jefe en el periódico local lo llamó furioso, preguntando por qué no había publicado la historia allí primero. Esa noche, mientras San Martín bullía con la noticia, Andrés caminó solo por las calles del centro. Pasó frente al Palacio de Justicia, ahora rodeado de periodistas y cámaras. Pasó frente a la plaza principal, donde grupos de personas discutían acaloradamente. Y pasó frente a la casa pequeña de María Elena, donde una luz tenue brillaba en la ventana. Se detuvo un momento, mirando esa luz. Pensó en todo lo que había pasado desde aquella noche en el bar, cuando Daniel le contó sobre el caso. Pensó en Patricia, arriesgando su carrera y su seguridad. Pensó en las víctimas que habían encontrado el coraje de hablar, y pensó en lo que vendría después, porque sabía que esto era solo el comienzo. A la publicación del artículo había encendido una chispa, pero para que esa chispa se convirtiera en un fuego que limpiara la corrupción de San Martín, se necesitaría mucho más. Se necesitarían protestas, investigaciones oficiales, juicios reales. Se necesitaría que la gente no olvidara, que mantuviera la presión, que exigiera cambios verdaderos. Andrés no sabía si eso sucedería. Había visto antes cómo la indignación inicial se desvanecía con el tiempo, cómo los escándalos eran reemplazados por nuevos escándalos, cómo los poderosos encontraban formas de sobrevivir. Pero también había visto el rostro de María Elena cuando habló de su hijo, la determinación de Carmen a pesar de su pobreza, la rabia de Pedro a pesar de su enfermedad. Esa gente no olvidaría. Esa gente no se rendiría. Mientras caminaba de vuelta a su apartamento bajo las estrellas, Andrés sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. No era felicidad exactamente, ni satisfacción. Era algo más simple y más profundo. Era la sensación de haber hecho lo correcto, de haber usado su vida para algo que importaba. Pasara lo que pasara después, nadie podría quitarle eso. En su casa grande en el barrio más rico de la ciudad, el juez, Ernesto Villanueva, miraba las noticias con expresión vacía. Su esposa lloraba en otra habitación. Sus hijos no contestaban sus llamadas. Los amigos que antes lo adulaban ahora no querían saber nada de él. En cuestión de horas, había pasado de ser uno de los hombres más respetados de San Martín a ser el más odiado. El juez tomó un vaso de whisky, con manos temblorosas. Pensó en todas las decisiones que lo habían llevado a este momento, todos los sobres de dinero que había aceptado, todas las vidas que había destruido. Nunca había pensado que lo atraparían. Había sido tan cuidadoso, tan inteligente, pero alguien había hablado, alguien lo había traicionado, y ahora todo estaba perdido. A lo que Villanueva no sabía era que su caída apenas comenzaba. En las próximas semanas, enfrentaría algo mucho peor que la humillación pública. Enfrentaría la justicia que él mismo había negado a tantos otros. No habría sobres de dinero que pudieran salvarlo. A los días que siguieron a la publicación, fueron caóticos en San Martín. La ciudad, que antes parecía tranquila y ordenada, ahora hervía
con una energía nueva, una mezcla de rabia acumulada y esperanza recién descubierta. Las calles se llenaban de conversaciones sobre el juez corrupto, sobre las víctimas, sobre el sistema podrido que había permitido tanto abuso durante tantos años. El miércoles después de la publicación, 3 días después de que el artículo apareciera en La Verdad Digital, la primera protesta se organizó frente al Palacio de Justicia. Comenzó pequeña, con unas 50 personas sosteniendo carteles escritos a mano. María Elena Quispe estaba entre ellos, con una foto grande de su hijo Miguel colgada del cuello. Carmen Huanca también estaba ahí, junto con su hija Mayo R. Pedro Mamani llegó más tarde, caminando lentamente debido a su enfermedad, pero con los ojos brillantes de determinación. A los carteles decían cosas simples pero poderosas. Justiciao, para o Miguel Villanueva corrupto, los pobres también merecemos justicia. Un grupo de estudiantes universitarios trajo una pancarta grande que decía: «Han la justicia no se vende». Otros traían fotos de víctimas que nunca habían sido nombradas, casos que nadie había investigado, dolores que nunca habían sido reconocidos. A la policía observaba desde la distancia, sin intervenir. No habían recibido órdenes de dispersar la protesta, y muchos oficiales compartían en privado la indignación de los manifestantes. Ellos también habían visto casos inexplicables, acusados que salían libres a pesar de evidencias claras, órdenes de arriba que no tenían sentido. Ahora entendían por qué para el mediodía la multitud había crecido a más de 500 personas. Trabajadores que salían a almorzar se quedaban a observar, y algunos se unían. Comerciantes cerraban sus tiendas para participar. Madres con niños pequeños llegaban desde los barrios pobres de las afueras, caminando durante horas para estar presentes. La protesta se había convertido en algo más grande que una simple manifestación contra un juez. Se había convertido en un grito colectivo contra años de injusticia. Andrés Carmona estaba ahí, tomando notas y fotos para un artículo de seguimiento. Caminaba entre la multitud, escuchando las historias que la gente compartía. Un hombre le contó cómo había perdido su pequeño negocio cuando un competidor rico lo demandó injustamente, y el juez falló en su contra. Una mujer le contó cómo su hermano estaba en prisión por un crimen que no cometió, mientras el verdadero culpable, hijo de un político, caminaba libre. Cada historia era diferente, pero todas tenían el mismo tema. Los pobres pagaban mientras los ricos escapaban a las 3 de la tarde. Algo inesperado sucedió. Un auto negro con vidrios oscuros intentó entrar al estacionamiento del Palacio de Justicia. La multitud lo rodeó inmediatamente, golpeando las ventanas y gritando. Dentro del auto estaba Roberto Mendoza, el empresario que había matado a Miguel Quispe. Había venido al juzgado para una reunión con sus abogados, sin darse cuenta de la magnitud de la protesta. Cuando la gente reconoció quién estaba dentro del auto, la situación se volvió peligrosa. María Elena se abrió paso entre la multitud, con lágrimas corriendo por sus mejillas, gritando el nombre de su hijo. Otros manifestantes comenzaron a sacudir el vehículo. La policía finalmente intervino, formando un cordón alrededor del auto y escoltándolo fuera del área. Mendoza escapó físicamente ileso, pero su imagen quedó grabada en decenas de teléfonos celulares. Su rostro pálido de miedo detrás del vidrio. Mientras la multitud rugía en el incidente, fue transmitido en vivo por varios canales de televisión. Las imágenes de María Elena gritando frente al auto de Mendoza se volvieron virales en redes sociales. Para esa noche, el hashtag Justicia para Miguel era tendencia en todo el país. La historia de San Martín había dejado de ser un escándalo local para convertirse en un símbolo nacional de la lucha contra la corrupción. El jueves, el Consejo de la Magistratura anunció que abriría una investigación formal contra el juez Villanueva.
Era un organismo nacional encargado de supervisar a los jueces, y hasta ahora había mantenido un silencio incómodo sobre el escándalo. Pero la presión pública se había vuelto imposible de ignorar. Políticos que antes eran aliados del juez, ahora lo criticaban públicamente, tratando de distanciarse del desastre. La investigación sería liderada por la doctora Elena Ríos, una magistrada de 60 años con reputación de incorruptible. Había pasado su carrera en la capital, lejos de las redes de poder provinciales, y no tenía ninguna conexión conocida con Villanueva o sus aliados. Cuando los periodistas le preguntaron sobre el caso, ella respondió simplemente que seguiría la evidencia donde la llevara, sin importar a quién afectara. Mientras tanto, el juez Villanueva permanecía encerrado en su casa, sin salir ni recibir visitas públicas. Los periodistas acampaban frente a su puerta día y noche, esperando cualquier señal de movimiento. Sus abogados emitieron un comunicado, negando todas las acusaciones y prometiendo demostrar su inocencia. Pero el comunicado sonaba vacío, como las palabras de un hombre que ya sabía que había perdido a Anne en su aislamiento. Villanueva dedicaba sus horas a hacer llamadas telefónicas desesperadas. Contactó a viejos amigos, a políticos que le debían favores, a empresarios que había protegido durante años, pero las respuestas eran siempre las mismas. Silencios incómodos, excuses vagas, números que ya no funcionaban. El hombre que había sido el centro de una red de poder, ahora descubría que esa red solo existía. Mientras él fuera útil en el viernes, llegó una noticia que sacudió aún más a la ciudad. Patricia, la secretaria que había filtrado los documentos, fue identificada por alguien dentro del juzgado. Su nombre apareció en un foro de internet, junto con su dirección y fotos de su familia. Era claramente una táctica de intimidación. Un mensaje de que los aliados de Villanueva todavía tenían poder. Andrés se enteró de la filtración a través de Lucía Vargas, quien monitoreaba constantemente las redes en busca de amenazas. Inmediatamente intentó contactar a Patricia, pero su teléfono estaba apagado. Preocupado, fue a su apartamento y encontró la puerta abierta. Adentro, todo estaba revuelto, como si alguien hubiera salido con prisa. Patricia había desaparecido durante horas. Andrés temió lo peor. Imaginó que la habían secuestrado, que la estaban torturando para obtener más información, que aparecería muerta en algún camino abandonado. Pero esa noche recibió un mensaje desde un número desconocido. Era Patricia, escribiendo desde la capital. Había huido en cuanto vio su nombre en internet, tomando solo lo esencial y un autobús nocturno. Estaba a salvo, escondida en casa de una prima lejana que nadie conocía. La noticia de la identificación de Patricia tuvo un efecto contrario al que sus perseguidores esperaban. En lugar de asustar a la gente, la enfureció más. La protesta del sábado fue la más grande hasta el momento, con más de 3.000 personas marchando por las calles de San Martín. Coreaban el nombre de Patricia como heroína, exigían protección para ella y prometían que ninguna intimidación los detendría. Daniel Rojas, el joven abogado, habló ante la multitud desde una tarima improvisada. Con voz firme, dijo que lo que estaban presenciando era la última lucha de un sistema corrupto por sobrevivir. Dijo que amenazar a Patricia era una confesión de culpabilidad, una prueba de que tenían miedo, porque sabían que eran culpables. Y dijo que la única forma de honrar el sacrificio de Patricia era seguir adelante, presionando hasta que cada persona responsable enfrentara la justicia. María Elena también habló ese día. Era la primera vez que se dirigía a una multitud, y sus manos temblaban mientras sostenía el micrófono. Pero su voz era clara cuando contó la historia de Miguel sus sueños, de la noche que lo perdió. Contó sobre el juicio, sobre la sonrisa de Mendoza, sobre los meses de oscuridad que siguieron. Y luego dijo algo que resonó en todos los presentes. Su hijo no murió 2 veces. Murió una vez en esa calle oscura,
y la segunda vez en esa sala de justicia corrupta. Pero ahora, gracias a la verdad que había salido a la luz, Miguel finalmente podía descansar en la multitud. Estalló en aplausos y lágrimas. Desconocidos se abrazaban, compartiendo un dolor que ahora era colectivo. María Elena bajó de la tarima y fue rodeada por personas que querían tocarla, agradecerle, decirle que no estaba sola. Por primera vez, desde la muerte de su hijo, sintió que su sufrimiento tenía un propósito. La presión popular tuvo efectos concretos. El lunes siguiente, el fiscal general del país anunció que abriría una investigación penal paralela contra Villanueva por los delitos de cohecho, prevaricato y asociación ilícita. Era la primera vez que un juez de su nivel enfrentaba cargos criminales en décadas. Los expertos legales que aparecían en televisión explicaban que, si era declarado culpable, podría enfrentar hasta 20 años de prisión. Pero la investigación también comenzó a revelar la extensión de la red corrupta. Los documentos de Patricia mencionaban a otros funcionarios, y los investigadores seguían cada pista. Un fiscal adjunto fue suspendido cuando se descubrieron depósitos sospechosos en su cuenta. 2 abogados prominentes fueron citados a declarar sobre sus relaciones con el juez. Un empresario que había ganado varios casos ante Villanueva huyó del país antes de que pudieran interrogarlo. San Martín se convirtió en el centro de atención nacional. Periodistas de todo el país llegaban a cubrir la historia. Políticos hacían declaraciones prometiendo reformas al sistema judicial. Académicos escribían artículos analizando cómo la corrupción había echado raíces tan profundas. Era como si la ciudad se hubiera convertido en un espejo, donde todo el país podía ver sus propios problemas reflejados. Andrés Carmona se encontró en el centro de todo. Era entrevistado constantemente, invitado a programas de televisión, citado en artículos de medios internacionales. Pero él trataba de mantener el foco en las víctimas, no en sí mismo. En cada entrevista mencionaba a María Elena, a Carmen, a Pedro, a todas las personas cuyas historias habían sido ignoradas durante años. Ellos eran los verdaderos protagonistas, decía. Él solo había sido el mensajero. Lucía Vargas continuaba investigando, ahora con un equipo más grande que Marcos había enviado desde la capital. Descubrieron que la red de Villanueva se extendía más allá de San Martín, con conexiones en otras provincias y posiblemente en el gobierno central. Era un trabajo que tomaría meses o años completar, pero cada día traía nuevas revelaciones. Una de las revelaciones más importantes llegó 3 semanas después de la publicación inicial. Los investigadores encontraron registros de una cuenta bancaria en el extranjero, a nombre de una empresa fantasma que pertenecía al hermano de Villanueva. En esa cuenta había más de $2 millones, acumulados durante los últimos 10 años. El origen del dinero no podía explicarse con los ingresos legales del juez o su familia. Cuando esta información se hizo pública, incluso los defensores más leales de Villanueva abandonaron el barco. El gobernador de la provincia, que había evitado comentar sobre el caso, finalmente emitió una declaración condenando la corrupción y prometiendo colaborar con las investigaciones. Era un gesto vacío, considerando que él mismo había sido fotografiado cenando con el juez en múltiples ocasiones. Pero mostraba que el viento político había cambiado definitivamente. El juez Villanueva finalmente rompió su silencio a finales de mes. En una conferencia de prensa convocada en el jardín de su casa, rodeado de sus abogados, leyó una declaración preparada. Negó todas las acusaciones, dijo que era víctima de una conspiración política y acusó a sus enemigos de fabricar evidencia. Su voz temblaba mientras hablaba, y sus ojos evitaban las cámaras. No respondió preguntas. La conferencia fue un desastre de relaciones públicas. Los analistas la describieron como patética, desesperada, poco convincente. Las redes sociales
explotaron con memes burlándose del juez. Incluso personas que inicialmente habían dudado de las acusaciones, ahora estaban convencidas de su culpabilidad. Villanueva había cavado su propia tumba un poco más profunda, pero mientras el juez se hundía, surgían preocupaciones sobre la seguridad de los testigos y activistas. Patricia seguía escondida en la capital, sin poder volver a su vida normal. Andrés había recibido más amenazas, algunas vagas, y otras específicamente detallando su rutina diaria. María Elena encontró un día las ventanas de su casa rotas, con una nota que decía simplemente cállate. Estos incidentes fueron denunciados públicamente, y la presión aumentó para que las autoridades proporcionaran protección. El gobierno finalmente asignó escoltas policiales a los principales testigos y al periodista. Era una medida tardía, pero necesaria. Un reconocimiento de que las fuerzas detrás de Villanueva todavía eran peligrosas. Aún un mes después de la publicación del artículo, la vida en San Martín había cambiado de formas visibles e invisibles. Las protestas continuaban cada semana, aunque más pequeñas que las iniciales. El Palacio de Justicia funcionaba bajo una nube de sospecha, con cada decisión siendo escrutada por periodistas y activistas. Los ciudadanos que antes aceptaban la corrupción como inevitable ahora exigían transparencia en el juzgado. Los casos que Villanueva había archivado comenzaron a ser revisados. Un panel especial de jueces de otras provincias fue convocado para examinar cada decisión sospechosa. El caso de Miguel Quispe fue el primero en ser reabierto. Daniel Rojas, ahora convertido en una figura pública reconocida, presentó nuevamente todas las evidencias que habían sido ignoradas la primera vez a Roberto Mendoza. El empresario que había matado a Miguel trató de huir del país cuando supo que el caso sería reabierto, pero fue detenido en el aeropuerto, con un boleto de ida hacia un país sin tratado de extradición. La imagen de su arresto esposado y con la cabeza baja fue casi tan viral como la imagen de su auto rodeado por manifestantes. El hombre que creía estar por encima de la ley, ahora enfrentaba su realidad. A María Elena lloró cuando vio las noticias del arresto de Mendoza. Eran lágrimas complicadas, mezcladas con alivio, tristeza y algo que todavía no podía llamar satisfacción. Nada le devolvería a Miguel, eso lo sabía, pero al menos el hombre que lo mató ya no caminaría libre. Al menos habría consecuencia. Al menos el mundo sabría que la vida de su hijo había importado esa noche. María Elena visitó la tumba de Miguel por primera vez desde el juicio original. Había evitado ir porque no soportaba el dolor. No soportaba ver su nombre grabado en piedra. Pero ahora sentía que podía enfrentarlo. Se arrodilló junto a la tumba, puso flores frescas y le habló a su hijo como si pudiera escucharla. Él le contó todo lo que había pasado. Le habló de Andrés, el periodista que había creído en su historia. Le habló de Patricia, la mujer valiente que arriesgó todo. Le habló de las protestas, de los miles de personas que habían gritado su nombre, y le prometió que seguiría luchando no solo por él, sino por todas las víctimas que todavía no tenían voz. Aun cuando se levantó para irse, el sol se estaba poniendo sobre San Martín. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, una por una, como pequeñas estrellas en la tierra. María Elena miró hacia la ciudad que había sido su hogar toda su vida. La ciudad que le había quitado tanto, pero que ahora le estaba dando algo a cambio. No era justicia completa, no todavía, pero era un comienzo en algún lugar de esa ciudad, en oficinas gubernamentales y salas de tribunal. Las ruedas de la verdadera justicia, finalmente, comenzaban a girar, lentamente, imperfectamente, pero innegablemente. La grieta que Patricia había abierto se había convertido en una fractura, y la fractura amenazaba con derribar toda la estructura podrida. El juez Villanueva y sus aliados podían sentir el edificio temblando bajo sus pies, y sabían que ya no había forma de detener el derrumbe en el juicio contra el juez. Ernesto Villanueva
comenzó en una mañana fría de julio, 4 meses después de la publicación del artículo que destruyó su carrera. La sala del tribunal estaba llena hasta el último asiento, con periodistas, activistas, víctimas y curiosos, que habían llegado desde todas partes del país para presenciar el evento. Afuera, una multitud de varios cientos de personas esperaba con carteles y cánticos, vigilada por un cordón de policías que mantenían el orden. Villanueva entró a la sala escoltado por 2 oficiales. Había envejecido visiblemente en los últimos meses.